La región temporal se refiere como tal a una región coloquialmente que le llamamos una región hueca en el lado de la cabeza que va a contener o va a alojar a lo que comúnmente nosotros conocemos como la región de la fosa temporal. La fosa temporal tiene diferentes capas, es una capa muy delgada que al final, o capas muy delgadas, que al final, pues bueno, principalmente se ven involucrados varios compartimentos que van a hacer una atrofia de dicha zona. La lipoatrofia como tal es relacionada principalmente a la edad, los cambios en el envejecimiento, que estos, pues bueno, pueden conllevar a la pérdida del tejido celular subcutáneo, incluso en pacientes con terapias retrovirales, algún traumatismo físico y actualmente, debido a dietas con algunas restricciones en exceso, como es, por ejemplo, dietas cetogénicas, se ha visto que también ya es condicionante a la lipodistrofia facial, ¿no? En específico, pues bueno, hoy hablamos de la parte de la lipoatrofia que ocurre como tal en la región temporal debido a estas causas. El hueso temporal se vuelve cóncavo y el músculo temporal empieza a reducirse del volumen. La cola de la ceja se ve más corta por pérdida del arco alrededor de la órbita. Por lo tanto, esa depresión que existe en la zona temporal hace que la cola de la ceja se vea ligeramente hacia abajo y se pierda el reborde orbitario. De ahí también cierta importancia de jalar o hacer técnica de Foxy Eyes o de cat eyes, como se le puede llamar. Los márgenes óseos cigomáticos se encuentran más profundos, así como el borde orbitario lateral se encontrará más prominente debido, pues bueno, como vemos aquí en la imagen, a esta depresión de la zona temporal. Vamos a delimitar con ciertos nombres los parámetros en la zona temporal. Tenemos de primera instancia el arco cigomático en su parte superior, la implantación capilar temporal, el borde orbitario y la línea superior temporal. Esta línea superior temporal va a coincidir con una referencia anatómica que le llamamos septum temporal. Por lo tanto, aquí estamos haciendo la delimitación de toda el área temporal. Nuevamente, para que nosotros podamos delimitarla, tendremos que hacer una línea que vaya de la implantación capilar temporal por encima del arco cigomático, que recorra el borde orbitario y la línea temporal superior que va a coincidir con el septum temporal. ¿Cuáles son las capas principalmente? Bueno, de la forma externa a la parte interna tenemos lo que es la piel. Posteriormente, como segunda capa, tenemos el tejido celular subcutáneo, la fascia temporal superficial, el tejido laxo, la fascia temporal profunda, propiamente el músculo temporal y parte del hueso. Esos van a ser importante que los sepamos identificar porque hablamos de que esta zona es cóncava, hay una depresión. Entonces, el abordaje, para que nosotros estemos en los planos adecuados, tendremos que imaginarnos que cuando metamos una cánula en esta región, pues tenemos que imaginarnos que está la piel, que está la grasa, que están las fascias y que está el músculo antes de llegar propiamente al hueso. Mucho de las preguntas es, al momento de colocar hilos, al momento de colocar rellenos de ácido hialurónico, de colocar Revofil en esta zona, mucho es, ¿qué lesiones o qué problemas puedo yo tener? Porque sé que por aquí pasa nuestra arteria temporal. Si ustedes se fijan respecto a la imagen anterior, si nosotros delimitamos la zona a rellenar, que nuevamente les hago énfasis, línea cigomática del arco cigomático, borde orbital, línea del septum y la zona de la implantación es la zona a rellenar. Si nosotros vamos a la parte de la irrigación,
está un poco más directo al centro, las ramificaciones o como tal, la parte de la arteria temporal, que bueno, pues principalmente pues estas ayudarían como tal a causar una lesión. ¿Qué quiero decir con esto? La zona del filler principalmente que vamos a acomodar o incluso del hilo no va a abarcar en su totalidad o no va a ser una oclusión de un vaso importante como es la arteria temporal, porque esta se sitúa un poco más medial. A diferencia de la colocación del relleno, va a ser un poco más externa. Como en todo paciente puede haber cierta diferencia, pero comúnmente de acuerdo a lo que estudiamos, pues bueno, vemos que aquí está más medial a diferencia del relleno, ¿ok? Planos de seguridad por las ramas como tal, tenemos 2 centímetros por delante o por encima de la ceja. Aquí tenemos la zona que va a diferenciar como tal a la parte del septum temporal, lo que va a dividir la parte superior de la parte inferior. Y aquí, en esta disección, vemos una rama frontal de la misma arteria. Por eso la parte de los 2 centímetros de distancia o de respetarlo es de suma importancia para que con esto, pues bueno, nosotros tengamos énfasis en que vamos a rellenar solamente esta área, ¿ok? Esta área que estoy aquí señalando con mi cursor es la que nosotros vamos a rellenar. Vean, aquí lo voy a colorear para que vean. Esto es lo que nosotros vamos a estar rellenando a partir de un sitio de entrada, ¿ok? Listo. Ahora, tenemos nuevamente aquí algunas ramas, por ejemplo, tenemos aquí directamente la rama temporal, la rama frontal que va condicionalmente hacia la parte frontal y la rama parietal. La rama parietal casi siempre no hay mucho que realizar en un filler y además de ello, nosotros debemos de estar seguros que debemos de estar para una colocación que sea de sustentación, debemos de estar por debajo de la fascia profunda, que por ende, pues bueno, la rama temporal o la parte de la irrigación está por encima de las fascias. Entonces, si nosotros hacemos la aplicación del relleno, va a ser todavía más seguro de una forma profunda. La inervación, pues bueno, principalmente tenemos la parte del trigémino, de sus ramas importantes, parte del facial también para la rama cigomática, que es la que nos va a estar apoyando, pero bueno, en la región temporal, vean por ejemplo que las ramas temporales y las ramas cigomáticas de dichos nervios, pues bueno, van a ser las que más comúnmente vamos a conocer. Y ahora vemos aquí en pantalla una serie de puntos anatómicos. Vean, por ejemplo, que es por debajo, vamos a hablar de que vamos a estar por debajo del tejido celular subcutáneo desde la parte superficial. Entonces, tengo la piel, tengo la grasa superficial o el tejido celular subcutáneo superficial, tengo por encima, que sería este donde está aquí situado, la fascia temporal superficial, por debajo está la rama temporal y aquí alcanzamos a ver la parte nerviosa del facial, la rama temporal. Aquí, por ejemplo, lo que queremos llegar a dar a entender es que la colocación generalmente de la aplicación de ácido hialurónico tendrá que ser profunda, es decir, por encima del músculo, que será por debajo de las fascias para hacer como tal o evitar un daño como tal hacia las mismas o una oclusión. Y para esto, pues bueno, cojinete de grasa vamos a estar hablando? Pues bueno, hablamos generalmente del cojinete temporal en esta parte. Mucho de ello sabemos que se absorbe, que se atrofia, y estos cojinetes, pues bueno, principalmente lo que nosotros queremos darle es una voluminización. Vamos a querer dar un mejor aspecto al rostro, que a lo mejor se vea completamente triangular, que por ejemplo, sobre todo en personas, en individuos
en hombres, pues aquí se puede apreciar más por la parte del envejecimiento de este cojinete de grasa. Hay cojinetes que, como bien sabemos, se desplazan, como el yol y el nasogeniano, pero hay cojinetes que se atrofian, como es la parte del frontal y la parte del temporal. Y la parte de la grasa lateral de la mejilla también tiende a la atrofia. Aquí, pues bueno, estamos viendo en estas fotografías, en esta tomografía, parte de los cojinetes. Nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy al 5 y al 6, que son los cojinetes superiores e inferiores de la zona temporal. Aquí están completamente delimitados en estas fotografías de estos cortes. ¿Y cómo va a ser nuestro abordaje? Entonces, recuerden de las primeras diapositivas, tenemos la piel, tenemos la parte del tejido celular subcutáneo, tenemos la fascia temporal superficial, la fascia temporal profunda, el músculo y la parte del periósteo. Aquí alcanzamos a ver esta pequeña flecha con una gota de ácido hialurónico. Entonces, vean aquí una de las formas de la colocación. Muchos se preguntarán, creo que es más factible que llegue con la aguja a una región supraperióstica que con la cánula. Realmente es cuestión de la habilidad y que de tal manera nosotros tengamos la noción de los planos, de sentirlos al momento, saber que son planos que son completamente milimétricos, hablando de 1 o 2 milímetros o menos de las fascias para poder llegar. El abordaje temporal, ya cómo lo vamos a realizar de cierta manera. Tengo que tener en cuenta que esta zona cigomática, nuestro arco cigomático, el septum temporal y el ligamento orbicular de retención orbitaria, va a ser como el punto de abordaje para poder decidir dónde voy a rellenar, en específico en zona temporal. Entonces les mencionaba, identificamos el ligamento de retención orbitaria, que se origina a nivel del periósteo, atravesando el músculo orbicular de ojos, entrando a la piel a nivel de la unión párpado-mejilla. Por lo tanto, recuerden que son ligamentos verdaderos, son osteocutáneos. Entonces, identifico aquí mi ligamento orbicular o de retención orbitaria, ¿ok? Identifico el ligamento cigomático, que sería en esta parte, ¿ok? E identifico el septum temporal superior, que se va a insertar a lo largo del periósteo una línea temporal hasta la misma fascia. Por encima de la ceja, por la pupila aproximadamente, voy a delimitar nuestro arco. Ya delimité estas zonas anatómicas que veíamos en la diapositiva anterior. Ahora, los cojinetes de grasa o lo que yo voy a estar colocando, además de ello, tenemos la fascia temporal, que es la unión de la fascia temporal y la fascia superior e inferior, que va a delimitar los dos compartimentos de grasa, que será el compartimento de grasa orbitario lateral y el compartimento de grasa como tal de la mejilla. Estas zonas en amarillo que estamos viendo, que sería los compartimentos de grasa laterales y el temporal, son los que nosotros vamos a identificar para el relleno. Por eso les mencionaba que sí tenemos aquí la rama frontal de la arteria temporal, aquí sobre todo en la parte del compartimento de grasa orbital lateral, y sobre todo sí hay que tener cuidado, pero sabemos que el vaso importante o el mayor calibre, la arteria temporal como tal, es más en dirección hacia el lóbulo de la oreja. Entonces, aquí ya tenemos nuestras dos zonas que nosotros vamos a tener énfasis al relleno. Debemos de identificar, por lo tanto, existirá la parte del compartimento temporal superior y de la parte inferior. ¿Qué me lo va a definir? La unión de estas fascias, que si ustedes se fijan, viene de la parte del septum temporal, va yendo lateral hacia la parte del ligamento orbital o orbitomalar, también llamado, y vean, por ejemplo,
¿Cómo lo delimita? Esta sigla que es la ITS, que si nos regresamos a la anterior, es la unión entre la fascia temporal superior e inferior para poder hacer la delimitación de estos dos compartimentos, tanto el superior como el inferior, que es lo que nosotros vamos a llenar. ¿Cómo se puede apreciar en un corte de disección? Vean, por ejemplo, aquí qué tan delgado es. Por eso les digo, hay que imaginar que ya estamos hablando de milímetros. Son completamente, vean, la piel en esta zona es muy delgada. Vea, por ejemplo, la parte del septum que les decía, el ITS. Aquí, por ejemplo, nos va a dividir la parte del temporal superficial superior y del temporal inferior. Además de ello, pues bueno, vemos aquí la parte del septum que iría hacia esta zona. Y por lo tanto, pues bueno, sería esta principalmente las zonas A, el relleno. Aquí lo vemos mejor en este diagrama con los ligamentos. Nuevamente, miren, tenemos el ligamento cigomático, el ligamento de retención orbital o el orbitomalar también llamado, el arco temporal superior, el inferior que va por debajo, corre por la ceja principalmente, y vean por ejemplo que de aquí dividimos la parte superior y de la parte inferior. Aquí tendremos la parte superior y la parte inferior, que va a ser lo que nosotros vamos a rellenar. Y por recordatorio, recuerden que tenemos en esta zona el ligamento mandibular, el aurículo platismal, que casi no es de mucho comentar, pero sabemos que existe, el macetérico, de igual manera, pero el día de hoy, pues bueno, nos vamos a enfocar a la parte superior. ¿Cómo podemos hacer una evaluación de la zona temporal? Bueno, de acuerdo a la convexidad. Aquí, por ejemplo, nos habla la clasificación en donde tenemos una sien redonda, es decir, es convexa, es una fosa temporal que no está atrofiada. Estadio 1, hablamos de que es plano. Una sien plana puede ser visible el área de la fusión, lo que hablábamos de esta línea que sale a partir de la ceja para hacer la división entre los dos compartimentos. Aquí podemos ver que a lo mejor la parte superior puede estar más abombada, la parte inferior ligeramente disminuida. A eso le llamaríamos un estadio 1. Un estadio 2, pues bueno, es una depresión poco profunda o con cavidad con mínima pérdida de volumen. Y puede ser visible la misma línea. Vean aquí que, bueno, aquí ya perfectamente se ve la depresión. De hecho, incluso puede ser ya en individuos que la zona de la implantación del cabello, pues bueno, tienda a ser muchísimo menor. Estadio 3, depresión o concavidad moderada, con una pérdida de volumen igual moderada, y vean aquí que, bueno, la línea temporal está completamente prominente. 4, que sería el estadio, en una clasificación severa, hay una recesión profunda, una apariencia de hundimiento y la prominencia marcada de la línea de la fusión temporal y el arco cigomático. Entonces vean que se delimita lo que hablábamos en un principio, la parte del arco en la órbita, la línea se pierde y hay una prominencia del cigomático y el hundimiento del mismo. Estoy casi seguros que la mayoría de los pacientes siempre nos van a preguntar ya que estemos en un estadio 3 o en un estadio 4. Es muy raro que a lo mejor un paciente con 2 o 1 podamos realizar un enfoque en esta zona. Sin embargo, pues con la plática también quiero hacer un poco de conciencia y de sensibilidad, que el relleno de la fosa temporal también es muy preventivo. Cuando tenemos clases de hilos y metemos algunos vectores hacia las zonas temporales, vemos que hay elevación de los compartimentos de grasa inferiores. Y esto, pues bueno, es por la parte de cómo estos compartimentos están delimitados. Ok. ¿Qué es lo que recomendamos? Cánulas. Cánula del número 22 o número 25. ¿Por qué?
La cánula que es Natural Fill, que es nuestra cánula que ocupamos en nuestros procedimientos, pueden ser del número 22G o del 25G. Lo ideal es que sean de 60 milímetros. Tenemos algunos puntos de entrada sugeridos de nuestras cánulas de Natural Fill, tanto para la región cigomática, mentón, glabelar, frontal, pero para la región temporal, vean que estamos supra al cigomático, que si volvemos a las imágenes del principio, va condicionando a que aumente como tal en esta zona. Y por lo tanto, pues bueno, nos ayude a esta parte del rejuvenecimiento y relleno de la fosa temporal. ¿Qué vamos a ocupar? Ok, lo ideal serán los fillers para este abordaje. Tendremos que darle abordaje con RevoFill y con Natural V. Recuerden que Natural V es un tratamiento que nos ayuda a la recolagenización. Esta imagen me gusta mucho porque es un paciente con estadio 3-4. Se ve claramente el hundimiento, la pérdida de la línea, se ve la órbita como tal y si lo apreciamos bien, pues bueno, vemos también la parte de la prominencia cigomática. Por lo tanto, es un paciente candidato a la redensificación y bioestimulación. ¿Esto cómo lo podemos llevar de la mano? Con Natural V. Mejorar la parte del tejido celular subcutáneo y mejorar la apariencia de la piel para posteriormente llegar a la parte del relleno reticulado que será a nivel muscular y supraperióstico. ¿Cómo es esto? Ok, dentro de los primeros pasos que les mencionaba de nuestro abordaje, será la parte de la piel y la parte como tal del compartimento de grasa temporal. ¿Cómo lo podemos bioestimular? Con Natural V, que es un relleno que contiene ácido hialurónico, pero contiene 5 péptidos que nos ayuden a la bioestimulación. Estos péptidos nos ayudarán a renovar los ciclos celulares, un ciclo de renovación, a detener la acción de las metaloproteasas, estimular el colágeno y la elastina y mejorar la elasticidad. Gracias a la acción de los péptidos, Natural V se puede colocar no solo en piel, sino también a nivel de los compartimentos de grasa para lograr esta estimulación. Y con RevoFill, lo que vamos a conseguir es que RevoFill, pues bueno, es ácido hialurónico reticulado que está entrelazado con ciertos péptidos, en específico 2, que tendrán una acción de inhibir a la hialuronidasa endógena y de poder ayudar a generar mayor matriz extracelular. Cada esfera que vemos aquí de ácido hialurónico está unida a estos péptidos biomiméticos. Y para que se reticule, pues bueno, ya conocemos el proceso de la reticulación. Depende de los productos, se puede elegir RevoFill Ultra. Es un ácido hialurónico reticulado de 23 miligramos que va a tener estos dos péptidos que les mencionaba, el péptido Boustrin y el péptido Glamerin. El Boustrin genera mayor cantidad de colágeno endógeno y el Glamerin es nuestro péptido que nos ayuda a inhibir la tirosinasa. Por lo tanto, los dos fillers de acción serán Natural V y RevoFill. Natural V recolagenizamos y hacemos reposicionamiento, y con RevoFill hacemos reposicionamiento y voluminizamos la zona. Nuestro material serán, por lo tanto, un filler de Natural V y un filler de RevoFill Ultra. Cánulas. Podemos ocupar dos cánulas, 22x60 para RevoFill y 25x60 para Natural V. Lo cierto es que si vamos a hacer los dos tratamientos en la misma sesión, con la 2260, pues bueno, podemos ocupar Natural como RevoFill. Tendremos que hacer un sitio de entrada en donde tendremos que colocar una aguja 21G. El abordaje con la cánula, ¿cómo lo vamos a delimitar? Todo va a ser por encima del arco cigomático para que nosotros podamos ir directamente a la zona. Entonces, el punto de entrada que vamos a hacer con la aguja 21
será por encima del reborde cigomático, en técnica de vectores, como vemos aquí en la imagen, abarcando los compartimentos hacia la parte superior como a la parte inferior, lo que delimitábamos en el área. ¿Qué vamos a ocupar? Cánulas, como bien les mencionaba, 2260 Revofil y 2560 Natural V. A nivel del tejido celular subcutáneo y a nivel de la piel, vamos a ocupar Natural V. A nivel del tercio anterior del cigomático, lateral al ligamento muscular, realizaremos con una aguja 21 el punto de entrada. Posteriormente introducimos la cánula de 25 por 60 sobre la capa del tejido celular subcutáneo, bisel hacia arriba y avanzar en dirección hacia la parte del pabellón auricular en técnica de depósito y en abanico. Por lo tanto, usamos nuestro Natural V, el de la caja morada, que es este, bioestimulador y recolagenizante, y vean que colocamos entre punto 1 a punto 2 por cada vector. Podemos hacer depósito de punto 1 y el punto 1 restante hacemos vector. Vean aquí las vistas que tenemos en esta parte. Aquí hablamos de que, bueno, estamos dentro del tejido celular subcutáneo. Estamos utilizando un relleno no reticulado que es Revofil. No tenemos riesgo de oclusión al ser no reticulado. Tenemos mayor énfasis en que mejorará la piel, hará un reposicionamiento de la misma grasa y por ende, pues bueno, la acción del Natural V ayudará a que mejore esta zona temporal para que posteriormente vayamos directamente a la voluminización con Revofil, ¿ok? Entonces, vean aquí que les estoy proyectando diferentes ángulos en las fotografías. Vean que lo dejamos en depósito, retrógrado. En esta otra imagen se ve cómo la cánula está justo en el tejido celular subcutáneo y por lo tanto, pues bueno, haremos énfasis en esta técnica de retrógrado principalmente. Vean acá cómo está por debajo de la piel, está cruzando al tejido celular subcutáneo y bueno, aquí cerca tenemos la región de las ramas temporales, de las frontales más bien, pero ya hablábamos de cómo ser segura esta zona. Y bueno, hablamos de que estábamos en una parte superior, superficial, hablando de tejido celular subcutáneo. Si bien esto lo hacemos con Natural V. Ahora, si nosotros hacemos la aplicación profunda, que es a nivel del músculo temporal, la cánula tendrá que ser muchísimo más fuerte en el sentido de utilizar una cánula del número 22. ¿Ok? Podemos ocupar una cánula del número 22 y dejar depósitos de Revofil Ultra para que nos ayude a hacer esta tensión y por ende, pues bueno, hagamos el volumen. Vean aquí, es mismo abordaje, a nivel del tercio inferior del cigomático, se realiza un punto de entrada con la aguja 21, posterior con la cánula, 2260, introducimos dentro de la capa, pero nos vamos hasta las fascias y llegar hasta la parte del músculo, que sean completamente profundas las aplicaciones. Vean aquí, que aquí llega ya más profundo, ¿ok? Por debajo del músculo temporal. Lateral al tubérculo supraorbitario, siguiendo la cresta temporal, 1 centímetro lateral en un ángulo de 90 grados, podemos insertar una aguja para hacerlo en técnica de depósito, si es que nosotros deseamos trabajar con aguja, porque a veces nos preguntamos, ¿es seguro trabajar con aguja esta zona por la parte del riesgo? Lo cierto es que lo que te ayuda más es una cánula. Si yo quiero hacer técnica en aguja, esta sería la técnica. Lateral al tubérculo supraorbitario, siguiendo la cresta temporal, voy a introducir una aguja del número 27 o 25 para ocupar nuestro Revofil Ultra. La inserción tendrá que ser 2 centímetros por encima del cigomático y
plano supraperióstico y podemos hacer depósitos de punto 2. Por lo tanto, nuevamente aquí ya vamos a la primera imagen que veíamos de la delimitación de la zona temporal. A nivel supracigomático, es mi sitio de entrada de mi aguja. Entro y en el plano superficial, que sería el tejido celular subcutáneo, en técnica de vectores, punto 2 por cada vector, puedo colocar Natural V, ¿ok? Vean el abordaje. Puedo introducirlo de igual manera de la parte superior. Tengo la zona de implantación, la zona del septum temporal, de la línea del septum temporal. Pues bueno, hago mi sitio de entrada y me voy en dirección hacia la zona temporal, que generalmente llegaré hasta la parte superior cigomática. Y hago el mismo plano que como veíamos en las imágenes de las disecciones. ¿Ok? Y ahora, si me voy al plano profundo, son los mismos vectores. Por encima del hueso cigomático, el plano tendrá que ser la fascia temporal profunda, músculo y supraperióstico, técnica en vectores y colocando 0.2 cc. Lo puedo hacer de esta forma o como mencionábamos en la imagen anterior, de la zona de la línea de la inserción del cuero cabelludo, de la zona capilar, en dirección. ¿Ok? De acuerdo a nuestras clasificaciones, un paciente grado 0 se recomienda Natural V. Recuerden que un paciente grado 0 es un paciente que no existe pérdida. Grado 1, grado 2, existe una ligera pérdida. Por lo tanto, usando Natural V, será lo ideal. Pero ya un paciente grado 3, grado 4, que es lo que más nos piden en la consulta, pues bueno, sí les recomiendo de hacer el esquema doble. Natural V en tejido celular subcutáneo y Revofil Ultra en la parte del músculo y la parte del hueso. ¿Ok? Que de tal manera, pues bueno, con esto nosotros logremos ciertas acciones sobre este mismo, o sería como nuestro abordaje terapéutico de acuerdo a los grados establecidos, utilizando Revofil para la voluminización y Natural V para la bioestimulación. Y déjenme les coloco un pequeño video para que veamos cómo es este abordaje. Este es un pequeño video de los que hemos presentado el abordaje de zona temporal. Lo que quiero que vean es el sitio en donde yo voy a hacer la apertura. Vamos a trabajar de cigomático a temporal. Entonces, abrimos esta zona y hacemos la implantación en vectores. Supraperióstico a 90 grados y hacemos un moldeamiento. Ahora vamos con el relleno de la región temporal. Con el paso del tiempo se va perdiendo tejido graso en esta área. Es muy importante respetar la zona de riesgo, respetando 1 centímetro de distancia hacia la cola de la ceja. Abrimos con una aguja de 18. El plano es a nivel de grasa de los cojinetes temporales. Entramos con una cánula de 22G por 60 milímetros para depositar 0.5 mililitros de relleno. Aspiramos y hacemos una técnica de depósito. Y por último, hacemos un masaje de presión en el temporal. Y hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Ahora Vean que estamos utilizando la cánula del número 22, lo estamos haciendo con Revofil
Y veamos nuevamente. Con el paso del tiempo se va perdiendo tejido graso en esta área. Es muy importante respetar la zona de riesgo, respetando 1 centímetro de distancia hacia la cola de la ceja. Abrimos con una aguja de 18. El plano es a nivel de grasa de los cojinetes temporales. Entramos con una cánula de 22G por 60 milímetros para depositar 0.5 mililitros de relleno. Aspiramos y hacemos una técnica de depósito. Y por último, hacemos un masaje de presión en el temporal. Y hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Por lo tanto, pues bueno, aquí ya estamos viendo la forma de la aplicación. Es muy sencillo realmente. Sin embargo, pues lo importante aquí es que sepamos mencionarle al paciente la importancia y obviamente, pues bueno, realizar el tratamiento. ¿Qué consejos o tips podemos mencionar? Ok, los rostros delgados no van a lograr una satisfacción completa. Es decir, tenemos aquí dos panoramas. Si es una persona muy joven, el triángulo se conservará, hablando de una mujer. Hablando de un hombre, a lo mejor puede ser cóncavo o cuadrado, perdón. Pero si hablamos de jóvenes, pero si hablamos de una persona grado 3, grado 4, recuerden que la proyección cigomática tendrá que ser mayor. Por eso el énfasis se proyecta más, perdón. Por eso hacer énfasis en que hagamos los dos, tanto moldear la piel con Natural B como la voluminización con Revofil. Las depresiones temporales, arco cigomático prominente, se encuentra siempre en mayor satisfacción. El paciente va a ver mejoría cuando no vea el hundimiento a partir del cigomático, ¿ok? Cuando se inyecta entre las fascies, se recomienda el uso de las cánulas. Evitar la inyección intravascular de la arteria temporal y ramas de la facial más mediales, que es lo que veíamos en la anatomía. Masajear el área de inyección para evitar ondulaciones, sobre todo en pacientes con piel muy delgada. Las cánulas deben de apuntarse en forma superior para evitar hematomas. Natural Fill se caracteriza por tener cánulas en punto Roma, entonces no va a lesionar. Evitar agujas sobre la parte del tejido celular subcutáneo. Si yo voy a ocupar Natural B, lo mejor es cánula, porque si hablo de grasa y piel, lo mejor es cánula. Si hablo de inyectar profundo, pues bueno, puedo colocarlo con aguja, lo ideal será la cánula, pero bueno, siempre aspirar al ocupar las agujas. Las inyecciones supraperiósteo son las más seguras, entonces no tengamos miedo de realizar alguna lesión o de pensar que ya ocluimos algo, si nosotros estamos realmente en el plano. Como perlas, pues bueno, podemos mencionar que la fosa temporal es un área grande, cóncava, localizada en la superficie lateral del cráneo, que se extiende casi a la mitad del hueso parietal y que está limitada por una línea temporal superior al arco cigomático y al cigoma. La región anterior de la línea del cabello es el foco de los procedimientos en el aumento estético. Por eso hablábamos en la primera diapositiva de la delimitación de qué es lo que voy a rellenar para poder apoyarnos o ayudarnos en esta zona. Es decisivo tener un conocimiento exhaustivo de la anatomía temporal y tener una técnica de inyección apropiada para lograr un volumen de esta misma región. Una opción efectiva es inyectar un agente de relleno de ácido hialurónico voluminizador profundo al músculo temporal dentro del espacio y sobre todo que sea supraperióstico. Es decir, todo lo que queramos, volumen profundo, Revofil profundo, plano supraperiósteo muscular, piel y tejido celular subcutáneo, podemos aplicarlo con cánula usando Natural B para mejorar ese aspecto. Las complicaciones pueden ser minimizadas conociendo la localización de las estructuras neovasculares para evitar lesionar al paciente. Los planos para una inyección segura de esta región temporal
incluyen el plano subcutáneo utilizando la cánula o el plano profundo a nivel de las fascias temporales profundas o del músculo usando la aguja o la cánula. ¿Vale? Y bueno, es todo de mi parte en cuanto a el abordaje de la zona temporal. Es muy corto el tema, pero es muy importante hacer mención en esta zona que a veces pues se nos olvida. Mucho nos enfocamos en la rino, en los labios, en el nasogeniano, pero es importante la zona temporal, sobre todo en etapas como en todo en medicina estética es preventivo en su mayor parte, el hacer la prevención de la zona temporal para evitar también caída de jowls posteriores, ¿vale? Y pues vamos a pasar a las preguntas. Ok. ¿Cuánto es el periodo de duración y si se utiliza algún anestésico previo? Ok. Bueno, a nivel de las mismas incisiones de los que hablábamos, supracigomático, podemos colocar una especie de solución tumescente que es solución salina, 8 mililitros, 1 mililitro de lidocaína y 1 mililitro de bicarbonato. Podemos nosotros hacer una tumescencia de esta zona para que no moleste la cánula, colocando un cc de toda esa mezcla en la región. Y realmente es una anestesia o es una tumescencia muy agradable en esa zona. Lo mismo podemos hacer para la aplicación con los hilos. ¿Cuáles son las indicaciones generales de Natural B y cuáles son los riesgos al aplicar? Bueno, las indicaciones generales es en zona de bioestimulación facial, que serán cicatrices de acné, que será mejorar la acidez, la elastosis que se vea de la piel, será también mejorar la calidad de la misma, el grosor, que no se vea flácida, ¿ok? Y a nivel profundo, la bioestimulación, que los compartimentos tiendan a la bioestimulación, a que realmente se puedan bioestimular y haya una sustentación. Riesgos de aplicar, pues bueno, no va a haber necrosis porque es un hialurónico no reticulado. Es un relleno que no te inflama, principalmente, pero riesgos como tal, la verdad es que puede haber sensibilidad al ácido hialurónico, pero como tal, riesgos mayores, no, doctora. ¿Me puede repetir los grados de hundimiento? Sí, son 5, van de 0 a 4, doctora. Aquí está. Grado 0 es una paciente que, pues bueno, es completamente redonda o convexa en la parte temporal. Grado 1, una sien plana y puede ser visible la línea de la fusión, es decir, esta. Aquí se alcanza a apreciar. Grado 2 es mínimo, una depresión poca, la profundidad es completamente mínima, pero existe una mínima pérdida del volumen. Moderado 3, una depresión o concavidad moderada, sin embargo aquí ya se ve una pérdida del volumen, ya notamos más la concavidad, la línea de depresión pues, o de fusión, pues bueno, está ya disminuida, y grado 4 es severo, en donde la recesión profunda, la apariencia hundida y la prominencia de los cigomáticos es mayor, y pues bueno, el hundimiento es franco. Me ayudaría con la literatura en la relación, en la atrofia de la zona temporal de la dieta cetogénica. Sí, doctora, ahorita no la tengo en esta computadora porque no es mía, pero se las paso en cualquier momento. Pueden mandar mensaje a su ejecutivo de venta y pueden mandarlo. La fórmula de tumescencia. 8 mililitros de solución salina, 1 mililitro de bicarbonato, 7.5 de bicarnat y 1 mililitro de lidocaína al 2%. Simple. En caso de hilos espiculados, ¿en qué plano irían? Sobre todo son hilos que van directamente entre el tejido celular subcutáneo y las fascias.
¿Cuánto se aplica de Natural B en grado 1, 2? Ok, bueno, aquí se los mencioné, se los voy a repetir. Aquí está. Por ejemplo, este sería un paciente grado 0, grado 1, en donde el compartimiento de Natural sería a nivel de piel y tejido celular subcutáneo. Técnica en vectores, ocupando entre punto 1 a punto 2 por vectores. ¿Vale? Es decir, podemos ocupar una jeringuilla por ambos lados. ¿Vale? La mezcla con Lido solo es para un punto, solo es para el punto de entrada. No, es como una hidrodisección. Supongamos que aquí estamos viendo los planos en esta imagen. Aquí, esta es buena. Por ejemplo, es molesta la cánula, puede doler, hago una disección, hidrodisección, meto mi cánula con la solución tumescente que les mostré, mismos vectores, pero en toda la zona me llevo entre 1 a 2 cc. Realmente no me termino todo, pero toda la fórmula, pero con 1 o 2 cc, la región temporal, hablando de hilos y hablando de los fillers, es indoloro. Muchas gracias, doctor Jesús. ¿La tetracaína más lidocaína no ayuda? Bueno, la experiencia que tengo es con esa fórmula, lido simple al 2%, bicarbonato al 2% para que haya una mayor difusión y la solución sal. Por nada, doctora Giselle, muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, podemos concluir que la aplicación es con cánula de la solución. Sí, podemos ocupar la misma cánula para hacer la técnica en vectores. A lo mejor si solo queremos ocupar una cánula, bueno, será una cánula de 2260 que me va a ayudar tanto para el Natural B como para el Revofil Ultra y también para la hidrodisección en esta zona. Muchas gracias, doctora Jiménez. Igual, doctora Rosa Isela, doctora María, igual muchas gracias, doctora Rina. Qué bueno que les haya gustado y pues que vean que es muy sencilla la parte del abordaje. Hay que realizarlo para sentir los planos en esta parte. Podemos acudir a los talleres presenciales, pueden llevar un paciente para el abordaje de zonas temporales, de cigomático, pómulos que tenemos programados en el transcurso del mes. Quienes puedan, pues bueno, adelante para hacer práctica de estas zonas. Muchas gracias, doctora Judith, doctor José. ¿Cuándo habrá taller para uso de cánulas? Pues yo creo que en el mes de marzo podemos programar un taller de uso de cánulas, pero a nivel online, pero a nivel presencial, en todos nuestros talleres hacemos práctica de cánulas, en todos, a nivel presencial. Muchas gracias, doctora Ilse. Bueno, en marzo todavía no están los talleres, hay que tener paciencia, apenas estamos en febrero, pero lo vamos a considerar para la parte de marzo, apenas estamos iniciando febrero,
y es la agenda de momento, doctora. Pero como les repito, en todos los talleres presenciales tenemos práctica del uso de cánulas. Perfecto, pues parece que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos